Buenas tardes, estimados jóvenes. El día de hoy nos toca ver lo que es el síndrome infeccioso en emergencias. Realmente este es uno de los temas más apasionantes y espero que les guste. Vamos a comenzar tomando en cuenta que las enfermedades infecciosas son una de las causas más prevalentes en los servicios de urgencias a nivel hospitalario. De hecho, el diagnóstico es bastante dificultoso, puesto que el paciente viene con un cuadro ya un poco complejo, pero no se logra identificar de primera instancia el foco infeccioso. Y es importante tomar en cuenta esto, que el diagnóstico en emergencias de un cuadro infeccioso es realmente dificultoso. De la misma manera, el tratamiento y el pronóstico. Más aún, esto sigue siendo un reto para todos los médicos de emergencias. Muchas enfermedades de etiología infecciosa van a presentarse siempre desde el punto de vista clínico como un síndrome febril. Ahora puede haber síndromes febriles ictéricos, síndromes febriles hemorrágicos, síndromes febriles con respuesta respiratoria, síndromes febriles con respuesta neurológica, síndromes febriles con respuesta digestiva o urinaria. Entonces, es por eso que muchas veces el paciente lo único que refiere es fiebre y uno que otro síntoma asociado. Y ahí es donde se ve el reto de encontrar el diagnóstico. Y otras veces los pacientes ya vienen con cuadros complejos, fiebre y trastorno del estado neurológico. Por lo tanto, es más difícil aún enfocarnos a encontrar el origen del cuadro infeccioso. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta que nuestro síntoma principal para definir que un paciente tenga una infección en emergencia, es decir, venga el paciente a emergencias, nuestro síntoma cardinal o el que nos va a orientar va a ser la fiebre. ¿Ya? Se dice que 5 o 10% de las urgencias son fiebre y el 90% están relacionados a procesos virales. ¿Ya? Ahora, la mayoría de las infecciones bacterianas, sobre todo el 80%, van a ser de origen respiratorio, urinario o de tejidos blandos. Y esto es importante tomar en cuenta porque el paciente va a venir con fiebre. Que obviamente nosotros debemos conocer que toda temperatura por encima de 37 grados y de 37.9 ya podemos hablar de que hay una alteración del ciclo circadiano. Obviamente en la mañana puede llegar hasta 37.2 y hasta 37.9 en la tarde. Pero si está más de 37.9 estamos hablando de un incremento de la temperatura, es decir, de una febrícula. ¿No? Ahora, dentro de este ciclo circadiano de la fiebre, podemos tomar en cuenta que cuando existen intervalos entre 37.2 y 37.8 de temperatura, puede denominarse una febrícula siempre y cuando esté fuera de este ciclo circadiano. Es decir, si el paciente tiene durante la mañana 37.8, entonces posiblemente sea una febrícula. Si tiene 37.2 o menos, es normal. ¿No? Pero si por la tarde tienen 37.9, 38 y estamos hablando de una febrícula por la tarde. Pero si en la tarde llega a 37.8 es normal. ¿No? Es importante tomar en cuenta que a este síndrome febril debemos siempre investigar y buscar cuáles manifestaciones generales o qué otros síntomas asociados tiene el paciente en relación a la fiebre. Uno de los más frecuentes va a ser el malestar general, los calofríos, las mialgias, la diaforesis, o la cefalea u otro tipo de síntomas, dependiendo el sistema que esté comprometido con el cuadro infeccioso. Ahora bien, como hemos dicho, la mayoría de las infecciones, la mayoría de los cuadros febriles son de etiología infecciosa. ¿No? Entonces debemos nosotros analizar que la causa más común de infecciones en emergencias van a ir aumentando en relación a la frecuencia y a la gravedad con la edad. ¿Ya? Es decir, cuando el cuadro es breve o de corta duración, el 90% van a ser virales. Si el cuadro tiene una mayor duración, mayor a los 5 días, y es un poco más agresivo, ya generalmente va a ser de origen bacteriano. ¿Ya? Es por eso que nosotros debemos analizar que las infecciones en caso de bacterias, cuando acuden a emergencias, los pacientes vienen con enfermedades infecciosas de tipo bacteremia, endocarditis, brucelosis, salmonelosis, abscesos con lesiones cutáneas o a veces viscerales, procesos supurativos de tracto biliar, compromiso de hígado séptico, infecciones urinarias, sinusitis, neumonías, osteomielitis cuando son severas, las meningococemias o la misma fiebre botonosa, y en algunos casos la fiebre queda a llegar a ese punto de que no se define la etiología denominándose fiebre Q. En casos de tuberculosis es muy frecuente que el paciente tenga un síndrome febril a predominio nocturno
En pacientes con patología viral, como lo que es el VIH, mononucleosis, citomegalovirus, hepatitis virales, el paciente viene con procesos virales. En casos de protozoarios, aquí no es muy frecuente, por eso también está en cuarto lugar, con toxoplasma, amebiasis o paludismo o leishmaniasis suelen presentarse con fiebre. Ojo, aquí no estamos hablando de lo que son las enfermedades tropicales, que vamos a ver al final, de cómo se presentan en emergencias las enfermedades virales, las enfermedades tropicales infecciosas. Y en el caso de las micosis, las cándidas o la criptococosis suele ser la última opción cuando el paciente viene con fiebre a emergencias. Por lo tanto, cuando entramos en el primer contacto con el paciente, lo que debemos hacer es una evaluación. Para ello, ¿qué enfocamos? Primero, ver qué tipo de enfermedades crónicas puede tener el paciente. Es decir, si nuestro paciente tiene diabetes, automáticamente una de las primeras opciones de proceso infeccioso, ya sea respiratorio o muchas veces urinario, la causa va a ser posiblemente una pseudomonas, ¿no? Si el paciente tiene una enfermedad renal, una enfermedad cardíaco-respiratoria, cirrosis hepática, algún tipo de tumor o inmunodepresión, ya vamos a ir viendo que las bacterias no van a ser bacterias clásicas, es decir, si en parte urinaria, clásicamente esperamos una Escherichia coli, en el paciente inmunodeprimido no, posiblemente será un Enterobacter, será un Proteus, otro tipo de agente. Y las edades es algo muy importante, puesto que menores de 15 años, mayores de 65 años, son edades extremas, quienes van a tener mayor riesgo de inmunosupresión y enfermedades infecciosas un poco más agresivas, ¿no? Es importante tomar en cuenta si el paciente ya ha tenido diagnóstico de enfermedades infecciosas previas, como tuberculosis. Por ejemplo, hay pacientes que cursan durante la infancia, de la adolescencia, tuberculosis, hacen tratamiento, son dados de alta y pasado un tiempo, cuando es una recaída temprana, o cuando es una reinfección, o cuando el paciente tiene una tuberculosis reactiva, pasados los años, entonces viene con fiebre y obviamente debemos pensar que hay la posibilidad de que se haya reactivado este cuadro. En casos de hepatitis, HIV o enfermedades de transmisión sexual, es importante, puesto que los pacientes pueden tener reinfecciones o recaídas, ¿no? El medio ambiente, el lugar de residencia del paciente es muy importante, con sobre todo ancianos, colegios, zonas de hacinamiento, puesto que estos nos van a dar cuadros infecciosos conocidos como tuberculosis, como parasitosis y demás. Entonces es importante evaluar rápidamente en urgencias estos tres puntos primarios, ¿ya? Ahora, debemos siempre enfocar el tipo de fiebre, ¿ya? Es decir, ¿qué características vamos a buscar en la fiebre? Si es una fiebre continua, la oscilación diaria, es decir, si varía 1 grado centígrado, ¿cómo pasa en lo que es la neumonía? Muchos pacientes tienen temperaturas axilares de 38 grados y a nivel retal de 1 grado, de 39 grados, 1 grado de diferencia. Obviamente esto entonces, puede hacer pensar que estamos frente a una neumonía o una fiebre tifoidea. Definir si la fiebre es remitente, es decir, hay oscilaciones diarias, es decir, llega a estar 38 grados, 39 grados, 40 grados, pero nunca llega a estar normal. En estos casos la fiebre suele ser oscilante, en caso se denomina también éctica o en agujas. Es decir, tiene pequeños picos elevados de hasta 40 grados y descensos profusos de hasta 36 grados en todo un día. Aquí podemos estar frente a procesos sépticos, bacteriemias, abscesos o una tuberculosis cavital. También es importante orientar a ver si la fiebre es intermitente, es decir, si hay una variación entre cifras de la temperatura corporal muy altas. En estos casos suele haber sepsis asociadas o abscesos que no están a simple vista, o sea, abscesos viscerales. Ahora, ¿qué quiere decir? Que el paciente está normal, fiebre, temperatura de 36.5 grados, y de un momento a otro es una fiebre extrema, hasta de 40 grados. Se controla la fiebre y otra vez vuelve a estar normal. Entonces es importante enfocar. Ver si la fiebre tiene acciones o periodos recurrentes, es decir, va a ser continua, o va a estar con una temperatura normal un tiempo y nuevamente pasadas 2 horas, otra vez fiebre, 1 hora descansa, otra vez fiebre. Y esos periodos o patrones febriles nos pueden orientar si existe paludismo, que en el caso de lo que es la fiebre terciana, la fiebre cuartana, ¿no? Asociada a malaria. Deben orientar también si tiene alguna característica ondulante, es decir, si tiene un ascenso progresivo o un ascenso brusco. Si se mantiene elevada en estas oscilaciones por horas, días o a veces por semanas. Y a veces desciende gradualmente o a veces desciende súbitamente. Suele desaparecer y tras 2, 3 días o una semana vuelve a aparecer. En el caso de patología linfoide. El momento del día es importante si es matutina o vespertina.
puesto que la tuberculosis en este caso suele ser más vespertina en octubre. Tomar en cuenta también si esta fiebre va a existir una asociación de lo que es la disociación pulso-temperatura. Es decir, en el caso de los pacientes con fiebre, debe existir una respuesta cardiovascular. Esta respuesta es la taquisfignia, ¿no? Un aumento de la frecuencia en el pulso, ¿no? Ahora hay pacientes que tienen fiebre sin taquisfignia. Por lo tanto, en estos casos podemos considerar que es una fiebre tifoidea, infecciones entéricas o a veces infecciones por micoplasma-neumonía. Los síntomas asociados a la fiebre son muy importantes en emergencias, puesto que nos van a orientar hacia qué sistema estamos enfocando. Los generales, lo que es el malestar, la sudoración, los fríos, la somnolencia, la postración, astenia, anorexia, la pérdida de peso, nos pueden orientar como síntomas B, haber una tuberculosis. Cuando hay afección neurológica, cefalea, convulsiones, alteración de la conciencia, podemos considerar una infección de foco infeccioso, es decir, fiebre más estas molestias. Ahora, con es cardiovascular o respiratorio, tos, expectoración, el tipo de expectoración, si existe dolor torácico. Algo que es importante en este punto es el dolor en punta de costado, muy característico de algunas neumonías. Es decir, el paciente tiene fiebre, tos y dolor en punta de costado. Automáticamente debemos considerar que estamos posiblemente frente a una neumonía. La disnea o la presencia de hemoptisis y palpitaciones también nos pueden asociar. Ahora, ojo, en la parte cardiovascular, el dolor a nivel torácico opresivo o la sensación de palpitaciones sin taquicardia suele ser cuadros que orientan a endocarditis. ¿Ya? En la parte digestiva, la disfagia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, deposiciones líquidas y el color de las heces, ojo, aquí un punto muy importante, es decir, mi paciente viene a emergencias con fiebre, dolor abdominal, diarrea y refiere heces de color verde. Obviamente ya tenemos que pensar que posiblemente estamos enfrentándonos a algún tipo de parásito. Ahora, si las heces son líquidas, color amarillento claro, puede ser algún tipo de bacteria, enterobacterias toxigénicas. Entonces es importante siempre ver el color de las heces, ¿no? En la parte urinaria es importante las características asociadas a la fiebre, pacientes con fiebre, disuria, olaquiuria, poliuria, dolor lumbar, hematuria. Entonces estos cuadros ya nos van a hacer pensar que estamos posiblemente ante un cuadro de pielonefritis complicada, ¿no? En el caso de hematuria, o cuando hay poliaquiuria, solamente una infección urinaria posiblemente baja. Otro tipo de síntomas asociados, cuando es mialgias, artralgias, a veces las artritis sépticas, las miositis infecciosas, otalgia en caso de otitis media, disfonías cuando el paciente tiene laringitis complicadas, lesiones dermatológicas también nos pueden orientar a ver si existe algún tipo de lesión en casos de abscesos o celulitis, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros enfocamos a estos pacientes, vemos la fiebre, vemos la sintomatología asociada, entonces debemos tomar en cuenta que sí o sí debemos pedir una serie de estudios complementarios. Por eso les decía que decir el paciente viene con fiebre y tos, bueno, es una neumonía difícil, pese al examen clínico y los auscultemos, muchas veces puede ser simplemente una faringitis o un proceso viral. Y ahí el reto del médico de emergencias de orientar adecuadamente una infección, puesto que si no lo orienta adecuadamente se va a hacer un uso inadecuado de antibióticos, que lamentablemente se ha vivido por toda esta pandemia, un uso indiscriminado de antibióticos que ha conllevado al desarrollo de superbacterias que hoy en día estamos sufriendo, ¿no? Y muy posiblemente en los siguientes años suframos más. Es por eso que tras el examen clínico debemos nosotros orientar a pedir pruebas complementarias. Ahora, ¿qué pruebas son importantes? Una de las principales es el hemograma, el recuento de leucocitos, plaquetas y las formas inmaduras. Esto nos va a ayudar a qué? A orientar si existe una leucocitosis, una reacción neutrofílica, una reacción linfocítica, linfopénica, para ver realmente si es algo bacteriano o viral. Y si no hay incremento, posiblemente sea una infección viral leve. La parte química, la glucemia, los electrolitos, el perfil renal, el perfil hepático, y en pacientes sobre todo con comorbilidades es importante. Las creatinquinasas es importante cuando, por ejemplo, el paciente viene con polaquiuria, dolor lumbar, vemos hematuria. Entonces, antes de decir que este sea una fiebre, debemos solicitar incluso creatinquinasas. Tal vez estamos frente a una rhabdomiolisis, ¿ya? El examen de orina es importante, el 75% de las infecciones suelen darnos resultados positivos en el examen de orina, sobre todo en la parte de leucocituria y la presencia de nitritos. La radiografía de tórax, tanto PA como lateral, nos sirve para ver si existe patología pleuropulmonar y además también para valorar la silueta cardíaca. Es decir, la radiografía nos sirve para dos cosas, ver si hay neumonías o datos de enfermedad infecciosa cardíaca.
Cuando tenemos sospechas, de enfermedades digestivas, podemos solicitar una radiografía de abdomen, de pie, para ver si no existen niveles hidroaéreos, si no existen distensiones intestinales, engrosamientos de la mucosa intestinal. Eso nos puede ayudar a ver si existen enteritis, ¿no? Procesos infecciosos gastroentéricos. Radiografías de seros paranasales en casos de sinusitis. Radiografía de columna sacroiliaca cuando se considera un proceso osteomielítico, ¿no? Que suele ser en pacientes gerontes sobre todo, ¿no? Algo que es importante también es solicitar los hemocultivos. Ojo, ya el hemocultivo no va a ser un examen que lo vamos a tener dentro de 1 hora, 2 horas, ¿no? Lamentablemente el hemocultivo va a estar dentro de mínimamente 72 horas. Ahora también, tomar en cuenta que la efectividad de los hemocultivos suele ser entre 2 y el 20%. Es decir, de 10 personas enfermas, muchas veces en 8 sale negativo, pese a que son pacientes infectados. Y muchas veces en 2 solamente salen positivos. Entonces, esto es tomar en cuenta de manera importante que el cultivo, pese a ser un método excelente para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, muchas veces la efectividad no es la que uno desea. La gasometría arterial nos sirve de manera muy determinante en caso de sospecha de infecciones respiratorias o pacientes con datos de insuficiencia respiratoria, puesto que a partir también de la gasometría arterial nosotros vamos a definir la PAFIO2, lo que nos sirve para orientar si nuestro paciente se encuentra en un distrés respiratorio, ¿no? En casos de acidosis, vamos a ver que el paciente está séptico, está grave. Entonces ya vamos a tomar conductas más agresivas. Tratantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular. En estos casos, obviamente, si sospechamos de infección y algo más asociado, patologías inmunológicas, ¿no? Reumáticas o patologías de tipo arterial. La proteína C reactiva y la procalcitonina son marcadores de infección y obviamente no solamente de infección, sino nos dan también un dato de gravedad. Mientras más elevados estén, mayor grave es el cuadro infeccioso, ¿no? El frotis periférico nos sirve en caso de fiebres de origen prolongado para ver si no existe enfermedad hematológica o a veces cuadros infecciosos graves. También nos sirve para ver la presencia de malaria, ¿no? El estudio de la gota gruesa nos ayuda a ver si tenemos un cuadro de paludismo, ¿no? Por lo tanto, en base al diagnóstico, a los síntomas, nosotros ya tenemos que ir pensando en un agente y considerar algún tipo de manejo. Por ejemplo, si hablamos de pacientes con fiebre, datos de inmunosupresión, estamos hablando de VIH, estos pacientes generalmente vienen con trastornos del estado de conciencia, disnea, diarrea, rash, dependiendo del origen del foco. Obviamente la gente va a ser el retrovirus de la inmunodeficiencia humana. Y en estos casos lo primero que debemos hacer siempre es un ELISA, ¿no? Antes de utilizar Western blot, hoy se utiliza el ELISA de 4ª generación para orientar al diagnóstico, a confirmar el diagnóstico de inmunodepresión. El recuento leucocitario, la carga viral, el CD4, que es muy importante, puesto que a partir del recuento leucocitario, el CD4, vamos a ver si este paciente va a necesitar o no el uso de antirretrovirales. De hecho que sí, va a necesitar en algún momento de la vida. Y la carga viral para ver el estado en el cual se encuentra el paciente. Siempre radiografías de tórax, a veces tomografías en caso de compromisos lumbares, pulmonares, neurológicos, ¿no? En caso de malaria, obviamente el paciente viene con malestar, mialgia, cefalea, dolor torácico, diarrea, anemia, hepatosplenomegalia. El agente, como sabemos, es el Plasmodium en sus diferentes cepas. Y lo que debemos hacer es siempre pensar que el paciente estaba de viaje, ha habido algún recuento y buscar estudios de gota gruesa para la presencia. Algo que es importante es la rabia, ¿no? Es algo muy frecuente en los pacientes con mordeduras de diferentes tipos de animales que acuden con la lesión, malestar general, parestesias, agitación y en algunos casos llegan a acudir ya con coma cuando el paciente deja pasar mucho tiempo. El agente es el virus de la rabia. Lo que se realiza en estos casos es la determinación de PCR en saliva y la terapéutica es utilizar ya sea el suero antirrábica o la vacuna antirrábica. Es decir, si estamos dentro de los primeros 5 días, podemos utilizar el suero antirrábico, que se administra in situ y además intramuscular. Y si el paciente ya pasa estos 5 días, pues ya tiene molestia o viene ya en coma, entonces en los casos ya utilizamos la vacuna antirrábica y todas las medidas de soporte necesarias. Ya cuando el paciente ingresa en sepsis, ya hay un compromiso sistémico severo, entonces el paciente ya entra con trastornos del estado de conciencia, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, lo cual obviamente nos hace pensar que la gente puede ser gran positivos, gran negativos, hongos y otros. En estos casos es importante hacer hemocultivos, hemograma, o cultivos de las secreciones necesarias. Tétanos, que no es muy frecuente, pero sí suele verse alguna vez. El paciente viene con datos de rigidez muscular, trismus, una risa sardónica y los opistótrofos. El agente, como sabemos, es el Clostridium tetani, y en estos casos es importante la determinación de electrolitos, sobre todo el calcio, para ver si podemos controlar y evitar fasciculaciones o espasmos musculares.
Cuando el paciente acude con datos de un síndrome tóxico infeccioso, es un shock tóxico, y no sabemos exactamente el foco. En estos casos el paciente ya viene complicado, con trastornos de conciencia, hipotensión, eritrodermia, descamación, odinofagia, diarreas, mialgias, generalmente asociados a estafilococos de los diferentes tipos de grupos, ¿no? Y debemos orientarnos a ver el manejo, ¿no? En caso de leucocitosis, hacer hemocultivos y demás necesarios para empezar una terapéutica, ¿no? Ahora, vamos a ir comentando en relación a los procesos por diferentes segmentos. Es decir, si el paciente viene con compromiso de cabeza y cuello, si un absceso a nivel cerebral, primero, en estado neurológico, el paciente va a tener un trastorno del estado neurológico y cefalea. Los agentes probables van a ser el estreptococo, bacteroides, enterobacterias, estafilococo dorado, toxoplasma gondii o incluso a veces VIH. La primera conducta que se debe tomar es realizar una tomografía de cráneo, con el fin de definir si existe realmente un absceso, una masa o algún otro tipo de lesión. En caso de absceso epidural, lo primero que el paciente viene es con fiebre, dolor de espalda y signos de compromiso espinal, es decir, paraparesia algunas veces y los datos de meningitis. Los agentes causales suelen ser estafilococo dorado, pseudomonas o incluso la tuberculosis. En algunos casos también el VIH, ¿no? Lo primero que pensamos. La tomografía debe ser craneal, espinal, se realiza una punción medular para hacer un mielograma, una resonancia magnética en algunos casos donde existe duda, y la idea es ver el agente. Ahora bien, en estos casos la punción lumbar es uno de los elementos más importantes, puesto que los diferentes tipos de composiciones de la punción lumbar nos van a orientar a ver si existe un compromiso meningio. Las meningitis o encefalitis, como les decía, ¿no? La punción lumbar va a ser determinante. En estos casos ya buscamos datos de meningismo, si el signo de Kernin, si el signo de Brudzinski, el paciente ya viene con trastorno del estado de conciencia, náuseas, vómitos, confusión, ¿ya? Ahora aquí ya depende mucho de la edad y del tiempo de evolución, ¿ya? Si el paciente tiene, además dependiendo del estado inmune, ¿no? Si el paciente tiene una inmunosupresión, posiblemente sean virales, tuberculosis, micóticas. Si es inmunocomprometido, van a ser estreptococo, Neisseria meningitidis, listeria, algunos gram negativos, ¿no? Dentro incluso puede haber la presencia de herpes simple. La conducta siempre va a ser la primera tomografía y la punción lumbar, ¿no? Y la tomografía facial en caso de sospechar un compromiso de senos paranasales que haya conllevado a la meningitis, ¿no? Ahora, cuando el paciente viene con datos de celulitis periorbital u orbital, que es muy frecuente, lamentablemente por las granulitis que a veces se obstruyen y se sobreinfectan, entonces los pacientes vienen con datos de edema facial, dolor al realizar movimientos oculares, dolores retroorbitarios y los signos de flebosis, ¿no? Aparte del edema, ¿no? En estos casos pensamos dentro de los agentes causales el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae, la Monaxella catarrhalis, el estafilococo dorado, anaerobios, que es muy frecuente, y en algunos casos gram negativos. Ahora bien, en el caso del edema facial o de la celulitis periorbital, se realiza tanto la tomografía, los exámenes en sangre para ver la presencia de leucocitosis y el inicio de antibióticos va a ser un inicio agresivo. No se realiza farmacoterapia antibiótica leve, ¿no? Porque la parte facial está tan próxima al sistema neurológico que si nosotros subestimamos a la infección podemos complicarnos con una meningitis, ¿no? Ahora hablando de lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Los pacientes cuando presenten datos de absceso pulmonar vienen con disnea, dolor torácico. En estos casos nosotros pensamos que puede ser un Streptococcus pneumoniae. Podemos pensar también en un Streptococcus beta-hemolytico del grupo A. Puede ser también un estafilococo dorado, una influenza u otro tipo de agentes como Klebsiella y demás. Importante es realizar la radiografía de tórax, evidenciar que existe ese tipo de absceso, si es posible hacer una toracocentesis guiada por ecografía, un drenaje de la misma. Cuando este absceso es mucho más complejo, llega a ser un empiema, es necesaria una toracostomía, ¿no? Un tubo para el drenaje. Y como les decía, ¿no? La punción guiada por radiología es muy importante. Cuando el empiema genera complicaciones a nivel pleural, ya lamentablemente se llega a la terapia intervencionista, ¿no? Hacer cirugías de resección lobar para controlar la infección, puesto que si no se controla, esta infección se va a diseminar a todo el pulmón y va a generar ya mayores lesiones y quizás secuelas mucho más severas, ¿no? En el caso de los pacientes con abscesos faringios, el paciente generalmente viene con odinofagia. Lo primero, vienen datos de toxicidad, es decir, fiebre, malestar, astenia, dinamia, y una estridor al respirar, ¿no?
Importante considerar que los agentes más probables puedan ser un Streptococcus viridans, ahora puede también ser un Streptococcus pneumoniae, una moraxella u otro tipo de agentes, ¿no? Importante realizar una radiografía de partes blandas, una radiografía de cuello, y a veces se llega a utilizar la tomografía de cuello, y si es viable realizar un drenaje del absceso, puesto que muchas veces no se realiza la limpieza del mismo, el absceso es un drenaje espontáneo, pero el contenido purulento suele irse a vía respiratoria, entonces ser un absceso faríngeo se convierte en una neumonía complicada, ¿no? Ahora, hablando de neumonía, justamente, ¿no? Las más frecuentes, de hecho, el 60% de los pacientes infectados es por neumonías. ¿Ya? Entonces, los pacientes van a acudir con tos, expectoración de diferentes tipos de colores, amarillentas, verdosas, mucosanguinolentas, negras, violáceas, etcétera. A la auscultación suelen encontrarse crepitantes. Además, refieren siempre la presencia de cuadros de disnea y dolor torácico. Ahora, el tipo de dolor es un dolor en punta de costados. Clásico, el paciente siente que le dicen acuchillado en uno de los costados del tórax. Ahora bien, las neumonías pueden ser tanto comunitarias o asociadas a servicios de atención de salud. Cuando es una neumonía comunitaria, pensamos como opción Streptococcus pneumoniae, ¿no? Algo viral o microplasma, ¿no? Puede ser también influenza o moraxilla catarralis. Cuando ya se trata de una neumonía asociada a servicios de salud, podemos pensar en una legionela, pseudomonas, klebsiella, otro tipo de bacterias hospitalarias, ¿no? Y si el paciente tiene datos de hacinamiento, mala nutrición, entonces el paciente puede tener una neumonía tuberculosa. En la neumonía siempre nuestra primera opción y paso a seguir es la radiografía, ¿no? Tenemos la radiografía, entonces ya tenemos que empezar el tratamiento. Si existen datos de complicación o datos que no están claros, ya nos acompañamos de la tomografía y los exámenes complementarios, como hemos visto anteriormente. Continuando con la parte respiratoria, la sinusitis, otitis media o faringitis, que son las infecciones respiratorias de la vía alta más frecuentes, el principal síntoma, lo que más refiere el paciente, va a ser el dolor focal, es decir, si es sinusitis, dolor en los senos paranasales. Si es una otitis, un dolor a nivel de oído o a nivel retroorbitario, faringitis, la odinofagia, o a veces dolores a nivel de las arcadas dentales. Los agentes más frecuentes suelen ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. En estos casos, si estamos viendo sus sinusitis, otitis y demás, nuestra primera acción obviamente va a ser el cultivo faríngeo, cultivo de secreción de oído, cultivo retrofaríngeo, laboratorios básicos, como hemos visto, pero ya no tomamos conductas imagenológicas agresivas, salvo que es una sinusitis severa, y vamos a pedir una tomografía para poder definir la gravedad y nuestra terapéutica, ¿no? En el caso de las infecciones de las vías respiratorias altas, continuando con lo que es bronquitis, el paciente viene con tos, el 90% suelen ser virales, ¿no? Si no encontramos ningún tipo de secreción bacteriana, entonces nosotros no tomamos conductas agresivas y empezamos un tratamiento sintomático de inicio. Si el quinto día el paciente no mejora, ya recién se va a pensar utilizar los antibióticos, ¿no? Continuando con la parte del sistema cardíaco, cardiovascular, ¿no? Las causas más frecuentes de emergencias que suelen acudir son las endocarditis, ¿no? En estos casos el paciente viene con mialgias, debilidad, los signos clásicos, los nódulos de Osler y las manchas de Roth, ¿ya? Nódulos de Osler son lesiones nodulares eritematosas dolorosas que aparecen en las manos, en todas las palmas o en el lecho ungueal, ¿no? Las lesiones de Hannaway también son lesiones que llaman espigas, son lesiones hiperémicas, que forman una espiga en las uñas o en las cutículas. Las manchas de Roth suelen ser lesiones eritematosas que se observan a nivel de las escleras de los ojitos. Y las petequias, que suelen tener también asociadas a las endocarditis. Ahora bien, eso sí va a depender mucho si el paciente tiene una válvula nativa, si es propia o tiene algún tipo de prótesis. El abuso de drogas, ¿bien? Puesto que dependiendo de esto también vemos el ingreso de agentes como el estafilococo dorado u otro tipo de estreptococos. ¿Ya? En caso de ser una válvula nativa, suele ser Streptococcus viridans. Ahora, en caso de ser protésica, ya pensamos en otro tipo de enterobacterias, ¿ya? Importante en la endocarditis van a ser los hemocultivos, en la ecocardiografía, ya sea transtorácica o transesofágica, que nos va a, sobre todo, orientar a visualizar la presencia de vegetaciones, ¿ya? Cuando una endocarditis presenta vegetaciones, el paciente ya obviamente va a tener mayor riesgo de complicación y muchas veces llegan a las cirugías. A nivel gastrointestinal, vamos a ver que lo primero o lo más frecuente van a ser las gastroenteritis, si el paciente viene con dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas, lo más clásico.
No se olviden que la primera causa siempre en nuestra mente tiene que ser un proceso viral, un norovirus. ¿Ya? Si el cuadro dura más de 3 días, ya no estamos hablando de un virus, sino en este caso ya estamos hablando de una bacteria. Y bacterias entéricas, Shigella, Salmonella, Tameva coli, Campylobacter, Clostridium, Tameva histolítica u otro tipo de parásitos. Importante en estos casos va a ser el examen de heces, moco fecal, copro parasitológico, copro cultivo, amebas en fresco, ¿ya? Y obviamente esto nos ayuda a orientar la presencia del agente a nivel gastrointestinal y tomar nuestra conducta, si es una bacteria, es un parásito o si es un virus, ¿no? Solamente sería sintomático. Las colitis, en segundo lugar, que suelen ser dolor abdominal y diarrea, asociada a enterobacterias, anaerobios. Lo primero que hay que hacer es solicitar la toxina para Clostridium difficile, ¿no? Y nuestro tratamiento sería con macrólidos. En casos de diverticulitis o abscesos, el paciente viene con dolor abdominopélvico, datos de peritonismo, cuando ya vienen abscesos rotos muchas veces, o abscesos complicados, ¿no? En estos casos, si estamos pensando en diverticulitis o abscesos, los agentes van a ser posiblemente enterobacterias, enterococos o bacterias anaerobios. La conducta esencial va a ser siempre hacer una tomografía abdominal y hacer una consulta siempre con cirugía, puesto que muchas veces el paciente viene con peritonitis complicada por ruptura de abscesos. Y obviamente eso necesita de una limpieza quirúrgica. Entonces ahí sí el cirujano nos va a ayudar a hacer la limpieza y ya posteriormente el tratamiento antibiótico va a ser guiado en función a la probable agente y posterior a los cultivos ya definiremos el agente. Y obviamente nuestro antibiótico va a ser mucho más específico. Las hepatitis virales suelen venir con náuseas, vómitos, diarreas, ictericia, un marcador muy importante de hepatitis. Ahora, obviamente puede ser de los diferentes serotipos, A, B, C, D. ¿Ya? Lo primero es, si nosotros sospechamos de hepatitis, hacer una serología para hepatitis. Y los exámenes complementarios, como hemos visto anteriormente, aumentando lo que es el perfil hepático, para definir si realmente nuestro paciente no está en una insuficiencia hepática aguda severa, que esos son ya manejos un poco más complejos. En caso de peritonitis bacteriana espontánea, ahora en estos casos son pacientes que suelen tener algún tipo de inmunosupresión, ¿no? De modo que aumenta la hipertensión portal, por lo tanto el paciente viene con dolor abdominal y las agentes que nosotros vamos a considerar van a ser enterobacterias, Streptococcus enterococos o agentes anaerobios, ¿no? Importante en la peritonitis bacteriana espontánea hacer la paracentesis diagnóstica para obtener el tipo de agente. Se hace la tinción Gram y el cultivo del líquido abdominal obtenido, es decir, del líquido peritoneal, líquido cítrico. Ahora, de la paracentesis se hace lo que es el estudio de citoquímico y nos ayuda a determinar el GASA, que es la relación del líquido intraabdominal con lo que es la albúmina sérica, para definir si estamos ante un cuadro infeccioso o estamos solamente ante un cuadro de hipertensión portal. Y el citoquímico nos va a dar las características del líquido peritoneal. Obviamente no debe existir bacterias, es un líquido estéril, no debe haber leucocitos, ¿no? Si hay incremento sobre todo de polímeros nucleares, estamos frente a una peritonitis bacteriana espontánea leve o moderada, ¿no? Hablando del sistema geniturinario. Generalmente en los cuadros de urgencia se suele ver pacientes con epididimitis o orquitis, obviamente el dolor que el dolor testicular. El paciente viene en urgencias por el dolor testicular, es realmente muy intenso. Además de esto, el paciente va a presentar también a veces datos de irritación en la zona testicular, es decir, datos de fibrosis. El agente que vamos a considerar va a ser pues parotiditis viral, treponema, ¿no? Paciente con sífilis, u otro tipo de virus, ¿no? Importante en este caso el examen de orina, ¿ya? Una ecografía testicular, y en algunos casos se suele solicitar cultivos de contenido seminal, ¿no? Para evidenciar realmente qué tipo de agente estamos enfrentando. El herpes simple, que no es solamente a nivel urinario, puede estar en todo tipo, en todos los sistemas, ¿no? En estos casos, lo primero que consultamos va a ser el dolor del paciente. El paciente va a ir con un dolor urente, prurito, y la formación de lesiones vesiculares, ¿no? Nuestra sospecha tiene que ser virus de herpes simple, ya sea tipo 1 tipo 2. Para ello se realiza pruebas de inmunofluorescencia o serología viral para herpes y la tensión de sangre, ¿no? Para ver si realmente es tipo 1 tipo 2 y empezamos tratamiento antiviral. En caso de las mujeres, suele haber pacientes que acuden a emergencias con cuadros de enfermedades pélvicas inflamatorias o a veces se confunde con abscesos tubulobáricos, ¿no? El principal síntoma en estos casos del paciente va a ser el dolor abdominal. Dolor abdominal en mesogastrio o hipogastrio.
Este suele ser de tipo cólico, opresivo, lancinante o fungitivo. Además, cuando existen abscesos, suele asociarse secreciones de origen vaginal, de tipo purulentas. Nuestra opción a considerar van a ser Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis, Bacteroides fragilis, enterobacterias, estreptococos o tricomonas vaginales. ¿No? Lo que hay que hacer inmediatamente es un examen de orina, frotis cervical, rectal, faringio, recuento de leucocitos, hemograma, pruebas de ADN para lo que es la parte de clamidia, gonorrea y sífilis. ¿No? En algunos casos se suele solicitar ecografías pélvicas o ecografías ginecológicas para ver que no haya abscesos y además que todo que no estén rotos. ¿No? Otra causa importante a nivel genitourino van a ser los abscesos perirrectales. Muy importante, paciente con dolor y secreción purulenta por la región perianal. Estos pacientes generalmente suelen ser inmunosuprimidos o pacientes gerontes, mayores de 60 años. La causa o el agente más probable va a ser la enterobacteria, ocasionalmente la pseudomonas aeruginosa. Y en estos casos, obviamente, al ser un absceso, no se puede esperar a que se trate únicamente con antibióticos, sino la primera conducta a tomar debe ser siempre una incisión o un drenaje, ¿no? Una incisión y drenaje. Porque si no limpiamos ese absceso se puede complicar, va a ser fístulas y otro tipo de lesiones perianales, rectales, y el manejo obviamente va a ser mucho más complejo. ¿No? Las prostatitis, sobre todo en personas jóvenes, ¿no? Los pacientes que vienen con disuria, dolor abdominal, sobre todo en hipogastrio. Estos casos obviamente va a ser en función de la edad. Si es crónico en pacientes mayores de 50 años y si es agudo en pacientes menores de 50 años, ¿no? Por el tipo de actividad sexual. El agente más probable suelen ser las Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis o enterobacterias u otro tipo de agentes. De hecho, incluso la Escherichia coli suele ser un agente asociado a prostatitis. El examen va a ser siempre sedimento de orina y el cultivo de orina principal para ver realmente si el paciente tiene un tipo de prostatitis. Ahora, algunas veces de la misma manera se suele solicitar cultivo de líquido seminal para enfocar y dirigir al agente etiológico. Las pielonefritis, realmente este es uno de los más importantes en la parte genitourinaria, puesto que el 60% de las infecciones en emergencia son por infecciones urinarias. Está en segundo lugar después de las neumonías. El paciente viene con disuria, dolor lumbar, náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Poliacuria, poliuria. En estos casos, la primera opción va a ser la Escherichia coli. Posteriormente ya podemos pensar en enterococos, abscesos, ocasionalmente en pseudomonas, dependiendo del tipo de paciente. ¿No? La primera conducta que realizamos es realizar el sedimento urinario, el urocultivo y la tomografía renal en caso de que sospeche de litus. ¿No? Las pielonefritis van a ser las cosas más frecuentes de infecciones en nuestro medio y lo que debemos siempre orientar a que la gente sea, ya sea varón o mujer, la Escherichia coli. Ahora, si es inmunodeprimido o inmunocompetente, puede variar la gente. ¿No? La presencia de sífilis primaria o linfogranuloma benigno suele ser también patologías que acuden en emergencias, donde lo que les duele o por lo que vienen es por la presencia de chancro doloroso, ¿no? Que es lo que más trastorna al paciente, y la presencia de linfadenopatías. El agente, obviamente, el Treponema pallidum, suele asociarse algunas veces a hemófilos Ducrey o Clamidia trachomatis. En estos casos sí hay que hacer la determinación de RPR, BDRL, de FTA, ABAS, que son pruebas serológicas y pruebas de ADN también para la presencia de los diferentes tipos de agentes bacterianos y el tratamiento temporal. Hablando de piel y tejidos blandos, la celulitis o las fascitis son igual una patología muy frecuente, está alrededor del 25% de los casos con pacientes infectados. Lo que presentan es dolor, edema, eritema en la zona comprometida. Algunas veces suele haber lesiones de continuidad, ¿ya? Supuraciones, y cuando la lesión ya es por un anaerobio, suele haber la presencia de crepitación, ¿no? Los agentes suelen ser el estreptococo, estafilococo dorado, anaerobios, clostridio. Las fascitis suelen ser más polimicrobianas, es decir, por dos tipos de agentes, ¿no? Importante en estos casos realizar un examen, como hemos visto, los exámenes básicos, un drenaje o fasciotomía de la lesión cuando esté severo, la ecografía de partes blandas para enfocar si estamos frente o no a un síndrome compartimental, ¿no? Otra causa a nivel de infección de tejidos blandos suelen ser los foliculitis o los abscesos cutáneos. El paciente viene con dolor, edema, eritema y posible supuración de la lesión. No tienen nódulos grandes, los pacientes empiezan a eliminar débito. El agente más probable suele estar estafilococo dorado, el Staphylococcus epidermidis, la cándida, los anaerobios, la pseudomonas aeruginosa. En estos casos es importante hacer un drenaje lavado
Y si existe algún tipo de cuerpo extraño, hacer estudios, ¿no? Ya sean endoscopías o ecografías para ver por qué el paciente presenta ese tipo de patología. La osteomielitis, que suele ser una de las más complejas cuando el paciente acude a emergencias, porque realmente el paciente viene por dolor y el dolor es realmente intolerable. Los agentes más probables, en caso de osteomielitis, suelen ser Staphylococcus aureus, la Salmonella aeruginosa. Puede haber más de una bacteria. Salmonella suele estar en algunos casos asociado. Streptococcus epidermidis, en caso de cirugías. Y lo que hay que hacer es incisión, drenaje y lavado. Y si es necesario, en algunos casos se llegan a las ablaciones. La artritis céstica es uno clásico en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo en los pacientes diabéticos, reumáticos. Vienen con dolor a nivel articular, además de los signos de flebosis e impotencia funcional. Los agentes más frecuentes son el Streptococcus, anaerobios, Staphylococcus dorado o la Neisseria gonorrhoeae. Y aquí es importante, fuera de los estudios básicos que hemos pedido anteriormente, debemos relacionar la trocentesis con aspiración. Se aspira el líquido y el mismo líquido se manda a estudio y a cultivo, ¿no? Ahora, el tratamiento. En emergencias, cuando estamos frente a una patología infecciosa, una enfermedad infecciosa o una probable enfermedad infecciosa, no podemos esperar al cultivo. Porque si espero mi cultivo, el paciente va a entrar en sepsis, choque séptico y va a fallecer. Entonces aquí debemos tomar medidas generales, físicas y obviamente las medidas terapéuticas. Que obviamente acá vamos a hablar de lo que son los diferentes tipos de protocolos de acción en relación a al probable agente bacteriano. Es decir, de la farmacoterapéutica antibiótica empírica. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra medida general es siempre mantener al paciente hidratado y que no tenga dolor, ¿no? Físicas es controlar la fiebre, sobre todo, ¿no? Baños de agua fría, o en caso de hipertermia, calentar al paciente, dependiendo del tipo de enfoque que el paciente se encuentra. Si está con una fiebre muy alta, entonces hay que disminuir, ¿no? En relación a las medidas farmacológicas, aquí tenemos primero el uso de antipiréticos, que son inhibidores de la ciclooxagenasa, antiinflamatorios no esteroideos como el metamizol magnésico, la dipirona sódica, que nos ayudan a controlar la fiebre. ¿Ya? Los glucocorticoides no es de primera instancia, en algunos casos sí se puede utilizar para controlar periodos de fiebre. ¿Ya? El segundo paso o el segundo fármaco a utilizar van a ser los antibióticos. Y aquí tiene que realizar una buena selección del antibiótico. Dependiendo del foco infeccioso, dependiendo del tipo de enfermedad infecciosa, nosotros debemos orientar qué agente puede tratarse y en función de ese agente hacer la cobertura sobre ese agente. Es decir, el antibiótico adecuado para ese tipo de agente. Por ejemplo, si tenemos una paciente joven, 18 años, con dolor lumbar, polaquiuria, disuria, algiuria, líneas turbias y fétidas, y es la primera vez que le pasa, ¿ya? No vamos a, obviamente, a esperar el cultivo, ¿no? Porque nos va a salir una Escherichia coli. La resistencia y demás ya vamos a ver en el cultivo. Pero si espero esos 3 días, este paciente se va a complicar y de una infección urinaria baja, pues una pielonefritis. Entonces aquí vamos a utilizar como primera opción antimicrobiana, una cefalosporina de primera generación, ¿no? Vamos a utilizar la cefalexina para ir controlando, disminuyendo la lesión que está generando la bacteria a nivel urinario. Pero no voy a empezar de primeras líneas cefixime, ciprofloxacino, levofloxacino, que son fármacos de tercera y cuarta generación. Entonces, la selección del antibiótico va a ser muy importante. En relación al tipo de huésped y al probable agente, nosotros debemos saber seleccionar qué antibiótico vamos a utilizar. Ahora, cuando estamos en pacientes con patología severa, ya debemos considerar que recién se utiliza un antibiótico de amplio espectro. Es decir, si hay riesgo vital, recién utilizamos algo de amplio espectro. Es decir, si el paciente que mencionaba con ITU viene ya con dificultades de la respiración, somnolencia, trastorno neurológico, ya podemos pensar que está con una sepsis, ¿no? Entonces debemos utilizar ya algo más agresivo, utilizaremos amicacina o algún otro tipo de fármacos asociados a ceftriaxona, ¿no? Para evitar que eso complique más allá, ¿no? Otras medidas van a ser si existe un foco de origen, por ejemplo, si hay drenajes, catéteres, sondas u otro tipo de lesiones que generan una puerta de entrada para el agente bacteriano. En casos de hipertermia es importante asegurar la vía aérea, porque muchos pacientes con hipertermia suelen hacer hipertermia maligna, hacen reacciones inflamatorias severas y la vía respiratoria va a ser siempre la más comprometida. Como hemos visto, dependiendo del cuadro y el agente, vamos a ir orientando a qué tipo de antibiótico vamos a ir utilizando, ¿no? En caso de emergencias, en zonas tropicales, aquí es un poco diferente, porque la fiebre ya no va a ser pues, por una Escherichia coli, por un Enterobacter, no, aquí debemos pensar diferente. En zonas tropicales, si el paciente viene con fiebre, ya vamos a pensar en enfermedades tropicales. Dengue, Zika, chikungunya, malaria,
la que es la fiebre oropuche, la tifus, la leptospira, ¿no? Entonces ya estamos pensando diferente. ¿Y qué debemos evaluar? La gravedad. Si existen signos o no existen signos de alerta, ¿ya? Si es gravedad, la presión sistólica no debe ser menos de 80 ni menos de 90, ¿no? Pesa administra volumen. Frecuencia cardíaca no menos de 40 ni más de 150, con datos de arritmias o taponamientos, datos de insuficiencias respiratorias, hemorragias, ya, o datos de crisis convulsivas. Son signos de gravedad. En su caso, el paciente es grave. No me voy a esperar, voy a utilizar sí fármacos de último espectro, un manejo y una restitución hidroelectrolítica severa. Ahora buscamos signos de alerta. Que es importante considerar qué tipos de signos de alerta existen. Ya, por ejemplo, existe lo que es el dengue con o sin signos de alerta, ¿no? Aquí, ¿qué buscamos? Datos de disnea, tos, taquipnea, ¿sí? Compromiso respiratorio. Oligura o anuria cuando ya hay un compromiso renal, es decir, estamos enfrente de una lesión renal del paciente, si ya está entrando en una disfunción orgánica. Dolor abdominal, datos de sangrado a nivel de mucosa, sobre todo en el dengue, puesto que muchos pacientes pueden ser dengues con signos de alarma y empiezan a sangrar, son dengues hemorrágicos, entonces en estos casos ya obviamente el cuadro es mucho más complicado para su manejo. Ictericia en pacientes con colangitis, por ejemplo, es muy importante, paciente con dolor abdominal, datos de colangitis, el paciente viene totalmente ictérico y el manejo va a ser mucho más exhaustivo. Considerarse datos de aislamiento, sobre todo en esta pandemia que hemos vivido, donde el COVID ha sido una de las enfermedades infecciosas más agresivas en los últimos 2 años. Dios gracias, en nuestro medio la mortalidad se ha mantenido, no ha incrementado, pero sí es importante tomar en cuenta que estos pacientes, en el caso, por ejemplo, del COVID, en el caso de los arenavirus, en el caso del ANTA, estos pacientes deben ser aislados para evitar la transmisión a otras personas. Importante siempre también evaluar los factores de riesgo o comorbilidades, es decir, si existen focos como pacientes mayores de 65 años, pacientes gestantes, pacientes niños pequeños, los cuales obviamente son una población que está más predisponente a sufrir infecciones, ¿no? Otro tipo de comorbilidades como diabetes, hipertensión, artritis, VIH, neoplasia u otros. Importante que estos pacientes infectados en emergencias y datos de alarma o datos de comorbilidad severa, entonces más zona tropical, el paciente puede complicarse, ¿no? Signos destacados. Ahora, cuando viene un paciente de zona tropical con fiebre, fuera de la fiebre debemos buscar si existe fiebre, datos de exantema y adenopatías, ¿no? Además de artralgias, entonces obviamente ya estamos hablando de una posible enfermedad por dengue. Así el paciente, aparte de fiebre, exantema, presenta adenopatías, conjuntivitis, artralgias y edema en miembros inferiores, posiblemente estamos frente a lo que es chikungunya, ¿no? Ahora, el paciente tenga artralgias, adenopatías, exantema junto con la fiebre, conjuntivitis, puede también considerarse una probabilidad de enfermedad por Zika. Por lo tanto, en la parte tropical, es decir, en zonas de clima cálido, el enfoque del paciente con fiebre, el paciente con enfermedad infecciosa en emergencias, ya no va a ser tan dirigido como hemos visto hace rato a nuestros diferentes tipos de agentes bacterianos o virales dependiendo del tiempo de progresión. En este caso, lo primero que se piensa es en el área epidemiológica, es decir, si estamos en lo que es en Oriente, en las Yungas, Beni y demás, debemos pensar cuál va a ser nuestro tipo de agente más probable. ¿Ya? Los antecedentes del paciente y los factores de riesgo, ¿no? Entonces, nos va a orientar a que bajo una buena historia clínica, una buena análisis y un buen examen físico del paciente, llegamos a algún tipo de diagnóstico sindromático, es decir, síndrome febril por enfermedad tropical, ¿no? Dependiendo del tipo de enfermedad tropical, vamos a hacer la solicitud de los laboratorios y los exámenes auxiliares. Como hemos visto anteriormente, hacemos nuestra batería de laboratorios, los básicos, los necesarios, y en relación a la parte tropical, la serología para enfermedades tropicales, serología para dengue, zika, chikungunya, gota gruesa para malaria, o cuando hay lesiones típicas de Leishmania, los frotis y la inmunofluorescencia para la identificación de la Leishmania, lo cual nos va a llevar al diagnóstico etiológico. Por lo tanto, ya una vez con el diagnóstico etiológico, que, ojo, no va a ser inmediato, como hemos dicho, no son diagnósticos rápidos, pero ya la parte, nuestra buena historia clínica, nuestro buen examen físico nos orientará el tipo de enfermedad tropical.
Y en estos casos ya hacemos medidas de soporte, ¿no? Y es individuales y colectivas en casos de brotes, ¿no? Hemos hecho individuales en casos de dengue, zika, chikungunya, malaria. Y en caso de brotes, obviamente el ejemplo es ahorita nuestro COVID, ¿no? Ha habido patología que no ha respetado ya sea altiplano, llano, oriente, nada del COVID. Entonces, en estos brotes colectivos se debe hacer un control colectivo, terapéuticas colectivas, como hemos ido viviendo en todo nuestro país, ¿ya? Espero que hayan atendido claramente. No olviden que cada sistema afectado nos va a ayudar a orientar a la gente que está generando esta infección, valga la redundancia, y en base al tipo de agente bacteriano, como hemos visto, la cobertura debe dirigirse a ese tipo de agentes, ¿no? Gracias a todos por su atención nuevamente. Cualquier duda, pregunta, comentario, pues saben ustedes que tienen mi correo, entonces me pueden escribir. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena noche.